¿Piensas que una mujer puede manejar una presión como esta? La voz del comandante cortó el aire en la sala de guerra, fría y despectiva. Los gráficos balísticos de Helena fueron arrojados de la mesa, esparciéndose por el suelo. Risas burlonas resonaron hasta que las sirenas aullaron, advirtiendo de un lanzamiento nuclear inminente. Helena estabilizó sus manos sobre el rifle, deslizándolo en posición con precisión calmada. A través de la mira, el mundo se redujo a un solo objetivo, temblando en el calor. Su respiración se ralentizó, el latido de su corazón coincidiendo con la cuenta regresiva. Presionó el gatillo. El rifle crujió como un trueno, la bala gritando a través de 3.000 metros hacia el horizonte. 3 segundos se estiraron en una eternidad. Luego, silencio mientras el mundo esperaba para ver si el disparo de una mujer podía detener el fin. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si nos acompañas cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Dijeron que las matemáticas no pertenecían a la sala. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, brillantes e implacables como colibríes, mientras los mapas parpadeaban en las pantallas de las paredes, y una docena de hombres en vellones y chaquetas de vuelo inclinaban sus sillas lejos de la mujer al final de la mesa. El comandante Jonathan Iron Maddox se paró con las manos apoyadas en el borde, los antebrazos tensos, la mandíbula fija. Sus palabras llegaron rápidas, contundentes, destinadas a terminar la conversación. Necesitaban velocidad, memoria muscular. Una mano en el gatillo que no temblara cuando ciudades estuvieran en juego. Una mujer. No dijo la palabra de nuevo, pero la palabra colgaba allí, no era lo que esta misión demandaba. Helena Cruz no llenó el silencio. Se levantó, deslizó una carpeta manila a través de la mesa y extendió un abanico de páginas como una baraja de cartas. Números, rosas de vientos, densidad, altitudes. Una hoja mostraba la caída de las balas en una curva que mordía el papel. Márgenes anotado con correcciones por deriva de giro y rotación de la Tierra. Otro diagrama trazaba líneas de cresta y plumas térmicas, un zigzag de posible espejismo que podía doblar las líneas de visión por fracciones de 1.000. Golpeó las figuras apiladas una vez, solo lo suficiente para decir, mira, el jefe superior, sentado a mitad de la mesa, resopló, enganchó 2 dedos bajo la página superior y la rasgó limpiamente por la mitad. No tenemos tiempo para tareas. Las mitades flotaron hacia abajo, aterrizando en sus botas. Por un instante, todo estuvo quieto, el bajo pulso del manejador de aire, el leve zumbido de una radio en escaneo, un lápiz rodando hasta que tocó la pata de la silla del suboficial Daniel Ríos. Luego, la sala reanudó su ritmo. Alguien tosió, alguien más comprobó el reloj, y el comandante reanudó la sesión informativa. Ríos, de hombros anchos, confiado, el tirador designado mantuvo sus ojos en la gran pantalla donde las imágenes satelitales pulsaban con pases cronometrados. Helena se agachó, recogió las páginas rasgadas y las sostuvo como algo frágil e insignificante, luego caminó hacia la pizarra blanca. No buscó permiso. La tapa del marcador se abrió con un clic, y el olor a solvente cortó el café y el aceite de arma. Densidades primero, temperaturas después, escribió rápido, las cifras llegando en una procesión limpia que sabía a terreno familiar, un corredor de aire que se adelgazaba con la altura, bordes de presión que se deslizaban mientras los frentes se movían, el tipo de terreno invisible que había aprendido a leer mucho antes de vestir un uniforme. Una línea recta se convirtió en una suave curva S donde el viento de la montaña se cortaría cerca del amanecer. En la TV, una pista satelital se arrastraba, insignificante para la mayoría de los ojos. Para los de ella, era un metrónomo. El reflejo de Maddox flotaba en la pantalla brillante, cabello cortado corto, medallas reducidas a 3 barras delgadas en un polo, pecho, el contorno de un hombre perforado por años de verdades simples. Muévete rápido, golpea fuerte, trae a todos a casa. No interrumpió cuando Helena ajustó las matemáticas. El jefe superior lo hizo. Suficiente. Su palma golpeó la pizarra cerca de su hombro, dejando una huella calcárea en el vidrio. Tenemos tiradores que colocar. Esto no es una disertación.
Es la única manera de acertar desde la distancia que propones, Elena, dijo voz lo suficientemente baja que todos tuvieron que callar para oírla. Tu ventana no es una hora en tu reloj. Es cuando el aire deja de torcer el camino en un signo de interrogación. Río se reclinó en su silla hasta que hizo clic un Natch. ¿Y piensas que eres la que lo responde? Pienso que los números no les importa quién los lee. Subrayó un par de valores, luego los encuadró. A las 0,97 locales, el viento cruzado cae por debajo de 9. El espejismo cae con él. La refracción que obtendrás del calor en esas losas sigue siendo fea. Pero si mueves el escondite 5 metros a la izquierda de la cresta, el ángulo de incidencia mantiene la curva por debajo de 1/10 de mil. No es perfecto. Es posible. Alguien al final murmuró que posible no era lo suficientemente bueno. Maddox se apartó de la pantalla y la sala lo siguió. No estamos aquí para entretener hipotéticos, dijo. Estamos aquí para decidir quién puede ejecutar si se nos da el disparo. Ríos, estás en primario. Cruz, estás en vigilancia. Una línea delgada, una decisión entregada como un veredicto. Sillas rasparon, carpetas se cerraron de golpe. La reunión se disolvió en el ruido de la preparación de la misión. Elena volvió a tapar el marcador. Dejó que la sala se vaciara uno por uno, captando las miradas pequeñas, las compasivas, las despectivas, las cautelosas, y archivándolas donde guardaba todo lo que no pertenecía al vidrio, fuera de la vista, no olvidado. Cuando finalmente se apartó de la pizarra, las cifras permanecieron, un esqueleto de grano fino de un camino que nadie más quería confiar. Deslizó las páginas rasgadas en la carpeta y dejó la sala de guerra sin mirar atrás. El corredor más allá olía a metal frío y piso encerado. Las fluorescentes se perseguían por la longitud del pasillo, la luz acumulándose en rayas a través de sus botas. En la jaula de equipo, el armero le entregó su rifle con un asentimiento que no era del todo reconocimiento y no era del todo escepticismo, solo hábito, neutral como un objetivo en blanco. Elena comprobó la acción, pasó un paño por el cañón y ajustó los ángulos del bípode con la misma precisión tranquila que usaba para doblar la ropa o afinar una guitarra. Cada tornillo tenía su torque. Cada línea tenía su lugar. Su padre le había enseñado esa parte sin palabras. Las mañanas de Sierra Nevada tenían una dureza en ellas. Luz como agua sobre piedra. Aire tan delgado que picaba en los pulmones cuando corrías los zigzags. Él ponía un plato de papel en un tocón al otro lado del barranco, luego la hacía observar los primeros vientos levantar polvo de la salvia hasta que el patrón significaba algo. Cuenta los segundos entre ráfagas. Observa cómo las cabezas de hierba se inclinan. Escucha a los cuervos cuando se inclinan en una corriente cruzada. Si un disparo no era limpio, decía, tráelo más cerca. Nunca decía más pequeño. Decía, más cerca, y le pasaba el mismo marcador que ella había sostenido en la sala de informativa y la hacía escribir el viento. Ella lo había escrito hoy. Los números aún vivían detrás de sus párpados mientras ensamblaba el resto de su equipo. Tarjetas de datos laminadas y bordeadas con cinta para que no reflejaran. Un pequeño nivel de burbuja atado con un lazo de paracord. Un paño para lentes cosido a su correa. Tomó el telémetro como un violinista toma un estuche. Memoria muscular cuidadosa, protegiendo lo que más importaba. En otra sala, Ríos estaría haciendo su propio ritual. Sus herramientas eran similares. Su enfoque no lo era. A finales de la tarde, el cielo tenía el color plano de una hoja de acero. El autobús de la operación vibraba alrededor de sus botas como si intentara deshacerse de su propio cansancio. Los hombres llenaban los bancos. Equipo apilado en el pasillo. La conversación flotaba. Una broma sobre café malo, una discusión sobre marcas de ópticas, la charla no del todo privada de gente que ha hecho esto antes y lo hará de nuevo. Elena escuchaba sin escuchar. Cuando los frenos del autobús se abrieron de golpe, el polvo entró. El calor salió. El puesto operativo avanzado se encontraba en una línea de cresta que mordía el horizonte. Debajo de él, el valle corría norte, sur, costillas de roca apuntando el camino como los huesos de un pez gigante.
El viento venía en pulsos, empujando más allá, luego cayendo. Carpas agachadas bajo líneas guía que zumbaban cuando una ráfaga las encontraba. Un mástil meteorológico tic-taqueaba con sensores, su veleta temblando a un ritmo al que casi podrías bailar si no estuvieras contando segundos. Ella subió el terraplén, se tumbó boca abajo y observó cómo el mundo se convertía en la vista a través del vidrio. Ajustó el alivio ocular hasta que la imagen encajó en un enfoque implacable. El temblor de calor difuminaba las crestas lejanas, haciendo que parecieran respirar. El espejismo subía y bajaba en espirales. Siguió nada en particular por 5 minutos, luego 10, enseñando a su vista a ver a través de lo ondulante. Detrás de ella, un tacón de bota crujió. Maddox. Se agachó sin preguntar si podía. No cerca, no lejos. El borde de su gorra cortaba una línea recta a través de su frente. No la miró. Miró al viento. «Te gusta escribir en mi pizarra», dijo, tono neutral como un informe. «Me gusta tener razón antes de ser ruidosa», dijo ella. Él exhaló por la nariz, un sonido que no era una risa. «¿Vas a tener razón aquí afuera?» «Pretendo serlo, pretende menos, entrega más». Se levantó, sacudió su palma en sus pantalones y se alejó. Órdenes rodaron a través de la red, limpias de acento y enojo por la compresión de la radio. Equipos se movieron. Ríos tomó su posición con la facilidad de un hombre deslizándose en una silla familiar. Elena no se movió. Apoyó la culata en la copa de su hombro hasta que el latido del rifle coincidió con el suyo. El primer dron de reconocimiento cortó un hilo blanco a través del cielo y desapareció. El informe meteorológico sonó de nuevo. La veleta en el mástil coqueteó con 9, luego 10, luego 9 de nuevo. Al fondo del valle, un tramo de carretera parpadeaba con calor. Por un momento, parecía agua. Cerró su ojo no tirador y observó cómo el espejismo se enderezaba cuando una nube patinaba sobre el sol. El cambio no era mucho. Era suficiente para garabatear estado fantasma. La radio llevó la voz de Maddox sin el gravel. Protocolo eliminó los nombres de ella. Ella took let transmit. Vigilancia establecida. No hay movimiento digno de nombrar. Una pausa. Copiado. Mantuvo el rifle en seguro y dejó que su mejilla descansara contra el peine, la frescura de la fibra de carbono filtrando un poco de estabilidad en sus huesos. Ensayó las matemáticas de nuevo sin números, un camino a través de aire perturbado, una línea que se doblaba y luego se enderezaba si esperabas el aliento entre ráfagas. Eso era todo lo que esto siempre era. Aliento y paciencia apilados. El sol cruzó el borde de la nube única y iluminó el mundo de nuevo. Una pequeña sombra se movió a lo largo de la cresta lejana, demasiado pequeña para nombrar y demasiado estable para ser otra cosa que humana. Elena no la rastreó. No era su tarea seguir a la gente tan lejos con su cañón. Su trabajo por el momento era observar cómo el clima le sucedía al suelo y saber cuándo el suelo dejaría de discutir. En la carpa de comando, los planificadores estarían calibrando su esperanza para ajustarse a la última actualización. Ríos estaría comprobando su nivel. El jefe superior estaría haciendo lo mismo que siempre hacía antes de que importara. Parado con los brazos cruzados y adivinando que saldría mal. La gente no cambiaba. El aire sí, y por eso la gente tenía que aprenderlo. Y eso era lo que Elena sabía mejor que nadie en esta cresta. El día se adelgazó. La luz cambió de blanca a un tono de níquel cepillado que hacía que los bordes brillaran. Un capitán caminó la línea de posiciones, tocando hombros, murmurando palabras nada que importaban de todos modos. Cuando llegó a Elena, se detuvo, no dijo nada en absoluto. Luego apretó la punta de su bota con 2 dedos y siguió adelante. No era aprobación. No era duda. Era simplemente inclusión. Su radio crepitó con un nuevo timbre. La voz de lejos, la que se calmaba cuando las apuestas subían. Todas las estaciones, en espera para actualización de tarea. Ella no se movió, no parpadeó. El viento se suavizó, luego presionó, luego se suavizó. En algún lugar arriba y detrás, un cuervo graznó, invisible.
Contó hasta 6, y el cuervo llamó de nuevo en 4. Lo archivó sin decidir si significaba algo. No todos los patrones lo hacían. Pensó en la pizarra de vuelta en la sala, su letra encuadrada en rojo, donde el camino podría ser honesto brevemente. Pensó en la tapa del marcador encajando de nuevo en su lugar. Un pequeño sonido hecho por su propia mano para recordarle a la sala que la certeza venía en actos diminutos, no en discursos. Pensó, pero solo por un momento, en el hombre que rasgó su página, y como su disgusto no tenía nada que ver con álgebra, y todo con la forma de la persona sosteniendo el bolígrafo. La red se iluminó con voces mientras la actualización fluía por la cadena. Tiempos, coordenadas, contingencias. Su nombre vino último, cargado con un trabajo que sonaba rutinario. Mantén observación, registra condiciones, reporta cualquier cambio. Hizo clic una vez en reconocimiento y rodó sus hombros para que el asiento de la culata se asentara más profundo, un ajuste de artesano. El aire se adelgazó una fracción, el tipo de adelgazamiento que un cuerpo siente, pero un sensor descartaría como ruido. Lo sintió de todos modos. Cuando el sol finalmente tocó la serración lejana de roca, el viento hizo lo que ella había escrito en el cuadro. Se suavizó, no del todo, no como un interruptor, sino como un aliento antes de una palabra. El espejismo bajó. El borde dejó de nadar. El mundo se mantuvo quieto de la manera en que una mano se mantiene quieta cuando está a punto de dibujar una letra. Elena inhaló, dejó ir la mitad y mantuvo el resto. Lejos detrás de ella, dentro de una carpa, una alarma pitó una vez en un tono que no significaba nada para nadie que no viviera con radios. Se repitió, más fuerte. Botas se apresuraron. La veleta vaciló en 9 y luego giró a través de 10 con intención. La red chasqueó todas las estaciones en espera. Posible cambio en postura adversaria. Elena no miró lejos del vidrio. Dejó salir el aliento y tomó otro, almacenando el insulto de la sala en el mismo lugar. Almacenó las instrucciones de su padre donde podía quemar limpio y estable. La misión se movía ya sea que alguien lo quisiera o no. Ella no estaba a cargo de la llamada. Estaba a cargo de estar lista cuando el viento dijera la verdad. Eso al menos le pertenecía enteramente a ella. Y mientras el calor del valle sangraba de la piedra y el blanco del día se resolvía en el gris más fino de un mundo a punto de ser probado, sintió la línea entre matemáticas y destino apretarse en algo que casi podrías pulsar como una cuerda. Fantasma, dijo la radio, la voz del comandante ni cálida ni fría, solo exacta. Mantén tu vidrio. Podríamos necesitar tus ojos, ella respondió con una sola palabra que llevaba todo lo que ya había escrito y todo lo que no había dicho en voz alta. Copiado. El polvo nunca se asentaba verdaderamente en la cresta. Mucho después de que la reunión se hubiera roto y el primer despliegue se hubiera dispersado, el aire permanecía inestable, agitado por botas, por vehículos, por nervios que no tenían oportunidad de descansar. Elena Cruz yacía plana en su escondite, la culata de su rifle moldeada contra su hombro. El valle extendiéndose como un diagrama vivo de todo lo que había escrito en esa pizarra blanca. Debajo de ella, el equipo de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, se movía con precisión, tejiendo entre rocas, manteniéndose bajos donde las sombras les daban cobertura. Los rastreó sin levantar su cañón, notando solo cómo el entorno respondía a su presencia. Remolinos de polvo cuando un hombre se movía. La alarma repentina de un pájaro expulsado de su percha. Cada perturbación era un recordatorio de que el valle mismo estaba vivo, y las cosas vivas nunca daban regalos sin un precio. A través de su auricular, el cháter venía recortado y eficiente. La voz de Maddox era constante, dirigiendo a Ríos adelante, reposicionando el elemento de flanco, llamando al silencio cuando los sensores captaban movimiento adelante. Elena escuchaba, hablaba solo cuando se le preguntaba por confirmación de viento, luz o línea de visión. Cada vez que daba su lectura, podía sentir la pausa al otro lado. Escuchaban sus datos, pero no todos confiaban en las conclusiones. El elemento de ataque alcanzó una línea de cresta, preparándose para deslizarse en el enfoque estrecho que la inteligencia había marcado como un posible punto ciego en el perímetro enemigo. Por un momento,
Todo se sintió demasiado suave, demasiado exacto. Elena inclinó su mira hacia el lado lejano y lo captó. Solo un destello en el ángulo equivocado, como la luz del sol doblada de un cañón de rifle. Cresta izquierda 80 metros por encima de tu eje, murmuró en el micrófono. El tono de Maddox era escéptico. ¿Estás segura? Lo suficientemente segura como para que si sigues adelante, alguien más lo confirme con balas. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando el valle estalló. Trazas lancetadas desde la cresta alta, ametralladoras masticando piedra hasta polvo. El elemento de la FGNS lanzó a cubierto, rocas explotando alrededor de ellos. La emboscada había estado esperando, paciente y silenciosa hasta que el equipo se expuso en la zona de muerte. Las manos de Elena se movieron antes de que el pensamiento las alcanzara. Cambió el bípode, giró su óptica 2 clics y dejó que el mundo se estrechara de nuevo. Uno de los artilleros era visible, no completamente, pero suficiente. El borde del casco elevándose por encima de la roca, el destello del cañón delatándolo. Exhaló, sintió el retículo estabilizarse y tocó el gatillo. El retroceso del rifle fue nítido, controlado. A través del vidrio, vio la figura colapsar hacia atrás, el arma traqueteando contra la piedra. Un hueco se abrió en la cortina de fuego. La Afghani lo aprovechó, rodando hacia una depresión que lo sacó de la línea inmediata. Su radio se encendió con Maddox de nuevo, no gritando esta vez, sino tenso con urgencia. Vigilancia, confirma hostil neutralizado. Objetivo abajo, dijo ella. Otros reposicionando. Cuiden su flanco derecho. Y de hecho, otra ráfaga crujió desde la pendiente opuesta, forzando al equipo a dividirse. Elena barrió su campo, buscando la fuente. Un destello de cañón traicionó al segundo tirador. El rango era más corto de lo que le gustaba, el ángulo más agudo, pero la vacilación significaba bajas. Cambió su peso, empujó el rifle y disparó otra ronda. Esta vez, la respuesta vino instantáneamente. El arma enemiga se silenció, rondas rociando salvajes hacia el cielo mientras el hombre detrás caía. En el repentino silencio, el valle pareció respirar de nuevo. El siguiente comando de Maddox vino rápido, sacando a su equipo de vuelta del enfoque comprometido. El silencio que siguió no fue alivio. Fue recálculo. Elena sabía lo que pensaban allá abajo. Lo mismo que sentía en sus huesos. El enfoque estaba comprometido. Su plan hecho trizas antes de comenzar. Sin sus disparos, al menos 2 hombres estarían desangrándose en la arena. Con ellos. Estaban meramente atrapados, clavados por la certeza de que cada camino de entrada estaba cubierto. Por primera vez ese día, oyó la voz de Maddox sin la máscara de acero. Fantasma, buen trabajo. Sin vacilación, sin calificadores indirectos, solo eso. Se permitió el asentimiento más pequeño, invisible para cualquiera. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El enemigo había revelado una fracción de su defensa. Nada más. Elena escaneó el horizonte, observando los signos más sutiles. La manera en que el temblor de calor doblaba de formas antinaturales los contornos de rocas que podrían ocultar sentidos. El reflejo más tenue de vidrio donde un observador podría estar mirando de vuelta. Las horas se estiraron. El equipo se retiró a terreno más seguro. Polvo cubriendo su equipo. Sus movimientos más lentos ahora, más deliberados. Ríos miró hacia su escondite una vez, su rostro ilegible desde esa distancia. Ya sea resentimiento, respeto a regañadientes o simple fatiga, no podía decirlo. Lo que sabía era que él había sentido el beneficio de sus cálculos cuando la cresta se iluminó. Cuando la noche finalmente rozó su borde a través del plateau, Maddox llamó a una pausa temporal. Esperarían nuevas órdenes, nuevas opciones, porque cargar adelante ya había probado ser fatal. Elena permaneció boca abajo, mira presionada a su ojo, observando el valle hasta que su visión se difuminó y aclaró de nuevo. Reprodujo la secuencia en su mente, no las muertes, sino la manera en que el aire se había movido justo antes de disparar. Una ráfaga errante había tirado el espejismo hacia arriba, distorsionando el contorno del objetivo por medio latido.
Si hubiera apretado un momento antes, la bala se habría desviado. No era suerte lo que la mantuvo verdadera. Era la disciplina para esperar esa fracción más larga. Para dejar que el entorno se asentara en la banda estrecha que confiaba. Abajo en el valle, el equipo hizo campamento en silencio, conservando palabras. Arriba de ellos, Elena se quedó en su soledad, su presencia marcada solo por el brillo frío de una mira y la confianza tranquila que ya había salvado vidas esa tarde. Mañana la lucha se reanudaría, y también las dudas. Maddox la había reconocido una vez, pero el reconocimiento no era confianza. Eso tomaría más que 2 disparos bajo presión. Tomaría lo imposible. Y en algún lugar en el complejo fortificado al otro lado del valle, las preparaciones de Víctor Olaf tic-taqueaban más cerca de la completitud. Elena limpió su mira, reinició sus gráficos y se estabilizó contra el conocimiento de que la prueba más dura aún no había venido. La cresta estaba quieta de nuevo, pero era el tipo de quietud que llevaba peso. Abajo en el cajón, las FGNS se reagruparon, quitando polvo de sus armas, comprobando correas, intercambiando cantimploras con movimientos tan restringidos que bien podrían haber sido sombras. La emboscada los había sacudido, no en el sentido de pánico. Hombres como estos no se rompían de esa manera, sino en formas sutiles. Soldados experimentados revelaban fatiga. Pausas más largas antes de hablar, ojos escaneando los espacios oscuros más a menudo, respiraciones retenidas un segundo más de lo necesario. El comandante Jonathan Iron Maddox se paró a unos pasos de su equipo, casco enganchado a su cinturón, brazos cruzados sobre su pecho como si pudiera mantener al mundo afuera por pura fuerza. No era un hombre dado a la reflexión frente a otros, pero el conjunto de su mandíbula contaba su propia historia. Por casi 2 décadas había prosperado en la claridad. Objetivos claros, reglas de engagement claras, hombres claros bajo su mando. Sin embargo, aquí, en este plateau que parecía inclinarse hacia el caos con cada ráfaga de viento, la claridad se le escapaba de las manos. Miró una vez hacia la elevación donde la posición de Elena estaba oculta. Luego de vuelta a sus operadores. Maddox nunca había sido un tonto. Sabía que había mantenido 2 nombres fuera de la lista de bajas esa tarde. Pero saberlo y abrazarlo eran cosas diferentes. Admitir que alguien fuera de su doctrina, fuera de su círculo de confianza, había alterado el resultado. Eso requería una humildad que no estaba listo para mostrar. Daniel Río se apoyó contra una roca, limpiando arena del mecanismo de su rifle. No era novato, lejos de eso. Irak y Afganistán habían tallado habilidad en el de la manera en que el agua talla la piedra. Pero sus disparos más largos, los que aún contaba en tonos bajos a tiradores más jóvenes, pertenecían a un mundo donde la distancia se medía en cientos, no en millas. Parecía calmado, pero debajo de la superficie corría una corriente de algo más duro. El conocimiento de que otro par de manos lo había superado hoy. Esa verdad picaba más que la arena en sus ojos. Cuando llegó la llamada para reposicionar, Maddox tomó su decisión con la misma nitidez que había construido su reputación. Nos mantenemos aquí esta noche, les dijo a sus hombres. Río se queda primario. Fantasma permanece secundaria. La palabra secundaria salió como limaduras de hierro raspadas contra acero. Elena, escuchando desde su percha, no hizo comentario. Solo registró el clima, marcó la sutil caída de temperatura mientras la noche ponía su velo a través de la roca, y notó cómo el aire se movía de manera diferente una vez que el sol ya no golpeaba el piso del valle. El silencio era su arma tanto como el rifle descansando en su bípode. Las horas de la noche se estiraron. Estrellas pinchaban el cielo afiladas como vidrio. El complejo al otro lado del valle brillaba débilmente. No con luces, eran cuidadosos con la iluminación, sino con el pulso inquietante de actividad sentido más que visto. Incluso desde esta distancia, Elena podía decir que los defensores no estaban durmiendo. Tampoco lo estaba Víctor Olaf. Dentro de la instalación, la inteligencia sugería que técnicos estaban ensamblando componentes finales. Todo de sí mismo, un hombre cuya mente había sido afilada por la paranoia de la Guerra Fría y luego torcida por traición, estaba orquestando cada paso. No tenía uniforme, no medallas, no cadena de mando a la que responder.
Lo que tenía era intención, un plan para encender una tormenta de fuego entre naciones presionando un botón y dejando que la sospecha hiciera el resto. De vuelta en la cresta, Maddox sacó un mapa doblado, sus bordes suavizados por sudor y manejo constante. Se agachó bajo una linterna de lente roja, trazando rutas posibles de ingreso con su dedo. Cada camino era un callejón sin salida. Defensas antiaéreas rodeaban el perímetro, superponiéndose como escamas. Enfoques terrestres embotellados en carriles de fuego ya sangrados por su último intento. El tiempo se agotaba y cada línea que dibujaba parecía apretar la soga en lugar de aflojarla. Río se unió a él, señalando una pendiente que creía podría darle un disparo si avanzaba lo suficiente bajo cobertura. Maddox estudió el boceto del terreno, sacudió la cabeza. Demasiado expuesto, demasiado lento. No dijo lo que ambos hombres sabían. Que la única que había demostrado la habilidad para enhebrar una bala a través de este tipo de entorno era la persona sentada fuera del círculo de su confianza. Mientras tanto, Elena recalibró. Dibujó sus propios mapas en un cuaderno, páginas llenas de ángulos y arcos que otros podrían ver como garabatos sin sentido. Para ella eran un lenguaje tan familiar como la respiración. Cuando una pequeña bandada de pájaros cortó el cielo, girando al sur en formación irregular, pausó. No eran solo formas contra la oscuridad. Eran marcadores de vías aéreas invisibles. Patrones como esos confirmaban sus observaciones anteriores. Había un corredor de calma relativa en intervalos predecibles, un margen estrecho de orden oculto dentro del caos. Presionó su micrófono una vez, hablando bajo. Cambio de viento en 30 minutos. Esperen corriente descendente a lo largo de la cresta este. Si alguien está expuesto, serán silueteados. Maddox reconoció con un copiado cortante. Eso fue todo, pero ajustó a sus hombres en consecuencia. Las horas avanzaron. La tensión envolvió el campamento como alambre de púas. Incluso los operadores más experimentados se volvieron más pesados bajo el conocimiento de que mañana significaba otro intento, otro baile con un enemigo que ya sabía que venían. Maddox caminó el perímetro más de una vez, botas crujiendo, mente inquieta. Ríos limpió su rifle hasta que brilló bajo el tenue brillo rojo. Elena se quedó en su vidrio, observando, calculando, nunca cesando. Y luego, justo antes de que el amanecer insinuara en el horizonte, una señal llegó. Canales seguros, imágenes satelitales habían detectado movimiento intensificado dentro del complejo. Vehículos agrupados cerca de las puertas del silo. La gente de Olaf estaba preparando algo decisivo. La orden que siguió fue simple y escalofriante. Prepárense para prevenir lanzamiento a toda costa. Maddox se puso rígido mientras retransmitía el mensaje a sus hombres. Por primera vez, un rastro de vacilación agrietó su voz. Lo enmascaró rápidamente, pero no antes de que Ríos lo oyera, no antes de que Elena lo oyera a través de las comunicaciones. Bajó su mira, flexionó sus manos rígidas y dejó que su mirada derivara una vez a través del valle. El aire de la montaña olía a piedra y escarcha. Pensó en cada ecuación que había garabateado, cada corrección que había probado, cada momento pasado probándose a sí misma ante gente que pensaba que la prueba venía solo de la tradición. Cuando el comandante llamó a chequeos de preparación, respondió en el mismo tono que siempre usaba, calmado, incluso inquebrantable. Dentro, sin embargo, entendía lo que los otros aún no habían admitido. El siguiente movimiento demandaría más que coraje. Demandaría lo imposible, y ella era la única preparándose para intentarlo. El amanecer se extendió sobre el plató como una hoja siendo sacada de su vaina. La luz vino fría y delgada, afilando cada borde de roca y amplificando el silencio que yacía pesado a través del valle. En el complejo opuesto, movimiento tenue se agitó. Formas se agruparon. Cerca de las puertas del silo, vehículos se reposicionaron en patrones deliberados. Para Víctor Olaf, la mañana era una cuenta regresiva, no un comienzo. Desde su percha, Elena Cruz observó la coreografía sutil a través de sus ópticas. Mecánicos se apresuraban a través de terreno abierto con la urgencia de hombres que sabían que estaban completando la ecuación más fea de la historia. Tuberías silbaban.
Brazos hidráulicos se movían con la lenta inevitabilidad de maquinaria diseñada para lanzar devastación. Hizo notas, no con pluma esta vez, sino con memoria, superponiendo cada vista y sonido en su mapa mental. La radio crepitó con el tono de Maddox. «Fantasma, ¿qué ves?», respondió en voz baja, delineando posiciones de tropas, movimientos de equipo y el ritmo de las operaciones de la instalación. Maddox gruñó reconocimiento, luego volvió a su círculo interno. «Órdenes filtradas abajo, ajusten ángulos, preparen posiciones de repliegue, refuercen los flancos». Eran comandos prácticos, del tipo que Maddox había emitido toda su carrera. Pero en sus pausas, pequeñas, apenas perceptibles, Elena oyó algo más. Incertidumbre royendo los bordes de su autoridad. Abajo de ella, Río se preparó para otro intento. Se agachó cerca de un afloramiento irregular, rifle equilibrado, ojos entrecerrados detrás de su mira. Tenía el porte de un hombre que quería redención, que quería que el siguiente disparo borrara la humillación de ayer. Sin embargo, incluso desde la distancia, Elena podía sentir su frustración, una tensión enrollada que hacía la precisión más difícil, no más fácil. El sol subió más alto, y con él vino el temblor de espejismo. Líneas de calor doblaban el aire en columnas ondulantes, distorsionando las siluetas de los hombres en las puertas del silo. Elena midió la distorsión, catalogándola con la paciencia practicada que su padre le había inculcado años atrás. El valle ya no era un lienzo simple. Era un rompecabezas vivo, cambiante que solo el cálculo podía desenredar. Maddox reunió a sus oficiales bajo la sombra de una carpa de comunicaciones. La atmósfera estaba tensa, llena del olor acre de café quemado y el murmullo de radios. Extendió un nuevo conjunto de fotos de reconocimiento a través de una caja, señalando emplazamientos defensivos, trazando líneas potenciales de fuego. Su tono llevaba autoridad, pero sus ojos traicionaban conflicto. Quería un plan construido en músculo y agresión, pero el campo de batalla se negaba a honrar esa simplicidad. Un teniente junior habló, sugiriendo otro empujón frontal cronometrado con cobertura de humo. Maddox lo descartó instantáneamente, consciente de que los hombres de Olaf observaban cada camino obvio. Otro oficial propuso ataques de drones, pero las defensas aéreas aún arañaban el cielo arriba, listas para derribar cualquier enfoque. Las opciones se agotaban y el tiempo presionaba más fuerte con cada minuto que pasaba. Elena siguió escuchando, aunque su enfoque permaneció en el complejo. Los pájaros que había notado el día anterior giraron de nuevo, su trayectoria consistente, sus alas tallando corredores invisibles a través de la turbulencia. Era más confirmación, un signo natural de que el caos del valle contenía momentos raros de estabilidad. Presionó el micrófono una vez más. «Comandante, he observado corrientes de aire predecibles. Podrían ser aprovechadas. Si alguien engancha desde rango extremo», Silencio siguió su declaración, estirándose lo suficiente para que la estática zumbara. Cuando Maddox respondió, sus palabras llevaban escepticismo envuelto en mando. «Notado. Mantén observación. Sin promesa de acción, solo descarte, vestido como profesionalismo». Aún así, escribió el intervalo en su cuaderno, un registro privado de oportunidad. Si la chance venía, estaría lista. El día se arrastró hacia un mediodía áspero. El calor se cerró sobre las crestas, horneando la piedra hasta que irradiaba olas que ondulaban el aire. El equipo de la FGN se movió inquieto en sus escondites, cada hombre consciente de que el tiempo era su enemigo tanto como Olaf. Ríos intentó un disparo de rango en un objetivo secundario. Un centinela que había vagado demasiado cerca de la cerca exterior. La bala se desvió, desviada por el temblor que no había considerado. El guardia se agachó de vuelta a cubierto. Alarma levantada. En minutos, reflectores barrieron las pendientes y sirenas de advertencia pulsaron desde el complejo. Elena apretó su mandíbula. No había disparado, pero sintió el picor de ese fallo. Cada ojo se volvió hacia el cielo, escaneando los acantilados, buscando amenazas. El enemigo ahora sabía con certeza que estaban siendo observados. Maddox maldijo por la radio, voz tensa, mantengan fuego a menos que confirmado. No podemos permitir otra revelación.
Sus palabras golpearon más fuerte de lo enchanted. Los hombres obedecieron, pero la moral se hundió. Ríos bajó su cabeza, ira hirviendo en el desplome de sus hombros. Mientras la alarma disminuía, Helena reanudó su vigilia. A través de la mira, captó vista de Olaf mismo por primera vez. Caminó a zancadas a través de la plataforma cerca de las puertas del silo, bata blanca de laboratorio azotando en el viento, cabello plateado bajo el resplandor del sol. Su presencia era teatral, casi provocativa. Pausó para hablar en un auricular, gesticulando hacia las montañas como si desafiara a sus adversarios invisibles a actuar. Incluso a esta distancia, su confianza radiaba. Helena sintió el peso del momento asentarse en su pecho. Esto ya no era inteligencia abstracta. Era un hombre preparándose para encender catástrofe con su propia mano. Más tarde esa tarde, mientras el cielo se suavizaba en ámbar, Maddox reunió a su equipo de nuevo. Fatiga bordeaba cada línea de su rostro, pero su voz llevaba la convicción de hierro que le había ganado su signo de llamada. Reconoció los fallos, admitió el riesgo de presionar demasiado fuerte y luego expuso la verdad brutal. Enfoques convencionales estaban agotados. Necesitaban algo diferente o perderían. Los oficiales intercambiaron miradas cautelosas. Nadie quería decir la palabra, pero flotaba sobre ellos como una sombra. Finalmente, Maddox la dijo él mismo. Cruz, si tus matemáticas se mantienen, podríamos necesitarlas. Pero si estás equivocada, desencadenamos el desastre mismo que vinimos aquí a prevenir. Por primera vez, Helena oyó concesión en su tono. No aceptación, no respeto, concesión. Era un hombre llevado al borde. Forzado a considerar lo que había resistido. Ella no se regodeó, respondió simplemente, estable e inquebrantable. Entonces seguiré refinando los cálculos hasta que no quede margen para error. La reunión se rompió con poca ceremonia. Cada hombre agobiado por el conocimiento de que el próximo día podría ser su último. El campamento se volvió quieto, puntuado solo por el raspado de cuchillos afilándose, el susurro de equipo siendo empaquetado y reempaquetado, y el zumbido distante de generadores desde el otro lado del valle. Helena yació boca abajo de nuevo mientras la noche se arrastraba sobre las montañas. Su mira revelaba pinchazos de luz donde las defensas del complejo cambiaban, patrullas paseando sus rutas asignadas. Notó cada cambio, construyendo una red de patrones en su mente. Arriba de ella, las estrellas brillaban, indiferentes a la guerra fermentando abajo. En esa quietud, recordó la voz de su padre, calmada en el aire delgado de la Sierra Nevada. La paciencia es precisión. Espera hasta que el mundo se estabilice, luego actúa. Respiró esas palabras ahora como un mantra. Mañana. Cuando todas las otras elecciones hubieran fallado, ella las encarnaría. Y aunque Maddox y los otros aún dudaban, Helena sabía la verdad presionando. Más cerca. Con cada tic del reloj, el disparo imposible ya no era teoría. Era inevitabilidad. La mañana siguiente llegó sin ceremonia. No resplandor de amanecer, solo un lavado pálido de luz derramándose sobre las crestas y pintando el valle en tonos de acero. Para los hombres en el equipo de Maddox, era otro día de espera. Pero para Helena Cruz, era el momento cuando los cálculos probarían ser verdaderos o colapsarían en fracaso. El complejo a través del barranco había cambiado a alerta alta. Patrullas duplicadas, vehículos blindados reposicionados y el zumbido una vez sutil de maquinaria ahora latía en ritmo estable. Desde su mira, Helena podía ver los ajustes finales desplegándose. Técnicos arrastrando cajas hacia el silo. Cables boca enrollados como serpientes a través del piso de concreto, guardias posted en intervalos superpuestos. Cada detalle presionaba la realidad más cerca. El lanzamiento ya no era una amenaza. Era inminente. La voz de Maddox sobre la red llevaba menos ladrido que antes, aunque el peso del mando aún se aferraba a cada sílaba. Acero a todas las estaciones. La ventana se ha cerrado para golpe convencional. Aire permanece fuera de la mesa. Nos adaptamos. Pausó lo suficiente para que sus hombres sintieran lo que venía. Fantasma, permaneces nuestra contingencia. Mantente alerta. No siguió protesta.
Incluso Ríos, una vez tan seguro de su lugar, se mantuvo en silencio. Su expresión cuando lo vislumbró a través de su mira era ilegible, una máscara tallada por agotamiento y reconocimiento reacio. El campo de batalla había despojado ilusiones, dejando solo necesidad. Elena estabilizó su rifle de nuevo, alineando no con una persona, sino con la geometría del valle. El viento le hizo cosquillas en la mejilla, cambiando en ataques, luego suavizándose exactamente como había graficado los últimos 3 días. Ajustó torretas con precisión cuidadosa, los clics suaves pero decisivos. Cada movimiento llevaba el peso de inevitabilidad. Las horas se arrastraron adelante. El sol subió, calor floreciendo a través de la piedra. A mediodía, el complejo estalló en actividad coordinada. Sirenas aullaron, puertas de metal rechinaron abiertas y técnicos se dispersaron en formación de práctica. Víctor Olaf emergió una vez más. Ya no el arquitecto distante, sino un conductor comandando su orquesta. Gritó órdenes en un auricular, gesticulando hacia la bahía de misiles como si ya tuviera al mundo como rehén. La transmisión de Madix crepitó. Comando confirma. Preparación de lanzamiento en curso. Fantasma mantén bloqueo. Elena siguió los movimientos de Olaf a través de su vidrio. Se movía Brisky entre consolas e ingenieros, su cabello plateado Stark bajo el resplandor. Para cualquier otro ojo era un borrón de movimiento. Para él de ella era una secuencia a anticipar, un patrón a resolver. Rastreó no donde estaba, sino donde estaría cuando la cuenta regresiva alcanzara su punto de no retorno. Las Afghani en el piso del valle se movieron inquietas, clavadas por defensas que las dejaban impotentes. Madix apretó sus puños, dividido entre instinto de atacar y la realidad de futilidad. En esa tensión, la voz calmada de Elena cortó. Comandante intervalo se alinea con corredor predicho. Viento cruzado en mínimo. Camino objetivo se mantiene estable. La línea se quedó quieta. Incluso la estática pareció retroceder. Finalmente, Madix respondió. Cada palabra pesada. Fantasma. En espera para posible luz verde. En su mira, el mundo se estrechó más. Vio el sudor en la sien de Olaf mientras se inclinaba sobre una consola. Notó el parpadeo de una lámpara de advertencia roja reflejándose en sus gafas. Midió cuánto tiempo le tomaba caminar la distancia entre la puerta del silo y el puesto de control. Todo superpuesto en su red mental. La red pulsó de nuevo. Acero. Esto es comando. Están autorizados cualquier solución táctica que prevenga detonación. Madix tragó, su garganta trabajando audiblemente en el silencio. Miró a sus hombres a Ríos, luego hacia la cresta invisible donde Elena yacía. Presionó el micrófono. «Fantasma, ¿puedes hacerlo?» Su respuesta fue estable, no jactanciosa, no vacilante. He estado preparándome para este momento desde que llegué a esta cresta. Cada operador se congeló, esperando. En algún lugar al otro lado del valle, alarmas se intensificaron, señalando el inicio de la secuencia final. Luces estroboscópicas, mecánicos corrieron, y Olaf levantó ambos brazos para señalar a su equipo. Elena ajustó un dial final, exhaló medio aliento y dejó que los cruces se asentaran en el lugar que sabía que estaría. 3 segundos después de disparar, el valle pareció contraerse, cada sonido atenuándose excepto el tut de su pulso en sus oídos. Madix dio la orden, voz despojada de duda al fin. «Fantasma, engancha». Su dedo se apretó, la pared del gatilló rompiéndose como vidrio. El rifle tronó. La bala rasgó hacia el horizonte. 3 segundos colgaban entre salvación y aniquilación. El valle contuvo el aliento. 3 segundos se estiraron en un lapso que se sintió interminable. Cada par de ojos fijo en un futuro equilibrado en una sola línea de vuelo. A través de su mira, Elena Cruz rastreó nada visible, solo el temblor ondulante donde sus cálculos le decían que la bala debía pasar. Aire temblaba, polvo derivaba. El mundo pareció pausar. Luego, al otro lado del barranco, Víctor Olaf tropezó. Un latido estaba erguido, ladrando órdenes.
El siguiente, su cuerpo se dobló hacia atrás como si el suelo mismo hubiera alcanzado para reclamarlo. Su mano se congeló a pulgadas del interruptor final. La cubierta de control estalló. Ingenieros gritaron, dispersándose como pájaros asustados, algunos dejando caer herramientas, otros luchando por cobertura. El claxon sonó más fuerte por un instante, luego se cortó abruptamente mientras uno de los técnicos asustados golpeaba un override de emergencia. En el lapso de un aliento, la certeza de ignición nuclear colapsó en caos. Elena no vitorió, ni siquiera cambió posición. Su ojo se quedó en el vidrio, estable, confirmando lo que instinto y entrenamiento ya sabían. Transmitió solo 3 palabras. Objetivo eliminado, secuencia detenida. En el piso del valle, el silencio gobernó. Maddox y sus hombres agachados en el polvo, esperando una detonación que nunca vino. Cuando su voz calmada rompió la tensión, incredulidad onduló a través de ellos. Luego vino la liberación. Exhalaciones agudas, puños golpeando cascos, un operador joven dejando salir un grito que resonó contra los acantilados. Alivio surgió como una ola incontenible. Maddox, sin embargo, permaneció inmóvil por un largo latido. Había llevado duda a esta misión como armadura. La había usado contra su presencia, contra sus matemáticas, contra la posibilidad de que lo no convencional pudiera triunfar. Ahora con el mundo intacto alrededor de él, esa armadura se agrietó. Su radio hizo clic, voz áspera, casi reverente. Fantasma, acabas de salvar más que a este equipo. Salvaste todo. Elena finalmente levantó su mejilla de la culata. Sus músculos temblaban de horas de quietud, pero su expresión nunca vaciló. Ajustó su mira una vez más, escaneando el complejo. Guardias huyeron más profundo en la estructura, abandonando armas. Algunos levantaron sus manos hacia el cielo, rindiéndose a enemigos que ni siquiera podían ver. La bahía de misiles estaba abierta, pero dormida, un monumento a una catástrofe negada. Acero confirma instalación segura, vino la voz de comando a través de la red. Maddox enderezó sus hombres ya avanzando cautelosamente hacia el perímetro. Copiado, dijo, moviéndose para limpiar. Fantasma manteniendo vigilancia. Y así lo hizo. Incluso mientras la victoria pulsaba a través de las comunicaciones, Elena permaneció en su puesto, cruces barriendo cada sombra. Su disparo había sido el pivote, pero sabía que una bala nunca terminaba el trabajo. Seguridad tenía que seguir. Armas desarmadas, explosivos difundidos. Solo entonces podía la amenaza considerarse verdaderamente extinguida. Minutos se difuminaron en una hora. Equipos de ordenanza explosiva llegaron por helicóptero una vez que las defensas aéreas fueron confirmadas offline, barriendo el complejo por trampas. Ingenieros en equipo protector desconectaron circuitos, desmantelaron gatillos, neutralizaron materiales volátiles. El equipo de Maddox tomó prisioneros. Sus manos atadas con zip, sus expresiones huecas. La confianza del enemigo había muerto con su líder. Cuando al fin el todo limpio vino, Maddox la buscó. Subió la cresta donde había permanecido todo el tiempo. Botas moliendo piedra hasta que alcanzó el raspado superficial que había servido como su escondite. Por un momento no dijo nada, solo miró el rifle descansando en su bípode, el vidrio aún entrenado en el complejo. Luego encontró su mirada. Estaba equivocado, dijo simplemente. Sin calificadores, sin excusas, solo la admisión que había pesado en él desde la primera página rasgada en la sala de guerra. Elena dio un solo asentimiento. No tenía necesidad de vindicación. El silencio de un cielo intacto era suficiente. Sin embargo, oírlo de él llevaba un peso diferente, uno que reconocía no solo su habilidad, sino el punto ciego que casi los había condenado a todos. Esa noche, bajo un cielo lavado limpio por victoria, el humor del campamento cambió. La risa regresó en ráfagas. La comida sabía menos a raciones y más a supervivencia. Y los hombres más jóvenes seguían mirando hacia la cresta con algo cercano a O. Hablaban del disparo en susurros, ya dándole forma a leyenda. Pero Elena se quedó aparte, puliendo su arma a la luz de linterna. Para ella nunca fue sobre leyenda.
Fue sobre precisión, sobre asumir responsabilidad por la única chance que no podía fallarse. Recordó la voz de su padre en las montañas, recordándole que una bala podía cambiar el curso de la historia. Esta noche, le había probado razón. En la carpa de comando, Maddox archivó su informe postacción con cuidado inusual. Listó su contribución no como apoyo, sino como decisiva. Escribió su nombre al lado de palabras que llevaban el peso de la historia: previno guerra nuclear. Cuando cerró el archivo, sus hombros se hundieron, no por derrota, sino por humildad aprendida demasiado tarde. Y aunque el mundo más allá de las montañas nunca vería el valle como él lo había visto, algún día sabrían la verdad en titulares, en debriefs, en medallas clavadas en uniformes. Una mujer que una vez dudaron se había convertido en la que estabilizó sus manos cuando el equilibrio de la humanidad vaciló. Mientras el campamento se asentaba en descanso inquieto, Helena se recostó contra su mochila, las estrellas. Arriba, un recordatorio silencioso de que el destino a menudo dependía de los márgenes más estrechos. Cerró sus ojos brevemente, no en triunfo, sino en resolución. Mañana traería nuevas misiones, nuevas dudas y quizás nuevas desestimaciones. Pero esta noche, la tierra aún giraba, ciudades aún dormían, y niños aún soñaban porque su dedo había presionado verdadero. Y para ella, eso era suficiente. El mundo no estalló en fuego, pero las réplicas de un tirón de gatillo ondularon más lejos de lo que cualquier detonación podría haber alcanzado. Para el próximo amanecer, satélites habían confirmado el silencio del silo y canales encriptados. Pulsados con informes, el misil permaneció inerte, su ojiva intacta, su arquitecto muerto. Por una vez, analistas de inteligencia tenían poco que debatir. Lo que casi había sucedido era innegable, y lo que había sido prevenido aún más. En el campamento avanzado, el peso del alivio era tangible. Hombres que se habían preparado para un último puesto se movían con hombros más sueltos, sus ojos ya no fijos en el horizonte con la tensión de animales cazados. La victoria debería haber sentido completa. Sin embargo, llegó envuelta en el conocimiento de cuán estrecho había sido el margen. Helena Cruz se quedó aparte de la celebración. Limpió su arma con la misma precisión ritual que siempre había practicado. Cada golpe del paño un regreso al orden después de la tormenta. Alrededor de ella, conversaciones subieron. Fragmentos de incredulidad, gratitud cruda, incluso los comienzos de mito. Los operadores más jóvenes hablaban del disparo como si hubiera sido disparado por manos más que humanas, ya esculpiéndolo en leyenda. Ella los dejó, aunque sabía que la verdad era menos romántica. No había sido magia. Había sido matemáticas, paciencia y una negativa a retroceder. El comandante Jonathan Iron Maddox fue más lento en ajustarse. Caminó el perímetro al atardecer, botas moliendo grava, reproduciendo cada momento desde la mesa de informativa hasta el disparo mismo. Su orgullo estaba golpeado, pero en su lugar había crecido algo más difícil de sacudir: reconocimiento. Había construido una carrera creyendo que el campo de batalla se inclinaba solo ante fuerza y audacia. Sin embargo, en esta cresta había observado a un enemigo caer porque un soldado que descartó había confiado en la ciencia sobre el instinto. Cuando finalmente se acercó a Helena, lo hizo sin ceremonia. Llevaste el día, admitió, no yo, no mis planes, tú. Ella miró arriba brevemente, encontrando su mirada. No se trataba de probar a nadie equivocado, respondió. Se trataba de detener lo que no podía permitirse comenzar. Maddox inclinó su cabeza, un gesto que llevaba más que palabras. Era el tipo de reconocimiento forjado solo en el crisol de la necesidad. Mientras el campamento procesaba su estrecha escapada, lejos más allá de las montañas, gobiernos se apresuraban. Líneas seguras entre capitales ardían calientes. Líderes demandando explicaciones, aseguranzas, prueba. Imágenes satelitales granosas del complejo Pamir se extendieron a través de redes clasificadas mostrando puertas de silo abiertas como mandíbulas rotas. Analistas reconstruyeron el evento en briefings apresurados. Un disparo solitario desde distancia extrema había golpeado su marca en el instante preciso requerido. Escépticos preguntaron si tal cosa era incluso posible.
Expertos balísticos reprodujeron cálculos, sacudiendo cabezas antes de conceder, sí, podría hacerse, pero solo por alguien que hubiera dominado el entorno tan íntimamente como su propio latido. Por primera vez, el nombre de Elena entró en archivos que nunca había visto. Fantasma confirmado: precisión letal en rangos sin precedentes. Resultado: prevención de escalada global. Su identidad, largamente relegada a los márgenes de operaciones conjuntas, era de repente el punto focal de conversaciones susurradas en salones de poder. De vuelta en el plateau, la FGNE barrió el complejo una última vez, asegurando que cada cable fuera cortado, cada fusible rendered inofensivo. Elena lo siguió desde su escondite, su mira barriendo por signos de rezagados. Aunque el peligro había pasado, rechazó la complacencia. La responsabilidad no terminaba con una muerte. Se extendía hasta que cada aliado estuviera seguro y cada civil más allá de las montañas pudiera vivir su vida sin saber cuán cerca habían estado de la aniquilación. Cuando los helicópteros finalmente descendieron para extraer al equipo, polvo espiraló alrededor de la zona de aterrizaje, azotando contra caras y equipo. Los hombres se alinearon a bordo, algunos palmando su hombro al pasar, otros ofreciendo asentimientos que decían más que palabras. Incluso Ríos, que una vez se había llevado con orgullo inquebrantable, pausó lo suficiente para murmurar: infierno de disparo. Su voz llevaba ni envidia ni resentimiento, solo el respeto a regañadientes de un tirador que sabía exactamente lo que tomaba. El viaje de vuelta a base fue diferente a la inserción tensa días antes. Motores rugieron, rotores martillaron, sin embargo la cabina zumbaba con algo cercano a alivio. Algunos cerraron sus ojos, dejando que el agotamiento los reclamara. Otros susurraron bromas bajas. El tipo que hombres cuentan solo cuando han caminado lejos de la muerte. Elena se sentó cerca de la rampa, el viento tirando de su cabello, su expresión calmada como siempre. Sabía que el verdadero trabajo solo comenzaba. En el cuartel general, el debrief se extendió por horas. Analistas querían cada detalle: informes meteorológicos, ángulo de disparo, incluso el tipo exacto de ronda que había cargado, respondió claramente, resistiendo embellishment. Para ella, las matemáticas del disparo importaban más que la mitología ya formándose alrededor de él. Los investigadores presionaron a Maddox también, y por primera vez en su carrera, señaló a otro como el factor decisivo. Sin cruz, les dijo Flatley. Estaríamos contando bajas en ciudades, no cuerpos en un valle. Noticias del evento permanecieron clasificadas, sin embargo rumores se filtraron. Soldados hablaban a camaradas que pasaban historias a lo largo de canales que eventualmente alcanzaban periodistas olfateando pistas. Susurros emergieron de una mujer que había tomado un disparo imposible y salvado millones. Oficiales negaron comentario, pero negaciones solo alimentaban curiosidad. Dentro de los barracones, Elena permaneció sin cambiar. Aún se despertaba temprano, aún entrenaba, aún escribía números en su cuaderno con la devoción tranquila de una artesana. Sin embargo, aquellos alrededor de ella miraban diferente ahora. Donde una vez la habían descartado como una anomalía, ahora observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos buscaban su consejo en balística, otros simplemente le daban espacio, como si proximidad a ella pudiera traer claridad. Maddox, por su parte, se llevaba diferente. Ya no ladraba órdenes a través de salas. Escuchaba, incluso preguntaba. La transformación no era dramática, pero era innegable. El comandante, que una vez había rasgado su trabajo por la mitad, ahora construía planes alrededor de él, y aún Elena no sentía triunfo. Pensaba solo en cuán estrecho había sido el margen, cuán fácilmente una ráfaga de viento o un latido de vacilación podría haber alterado la historia. Ese conocimiento la humillaba más de lo que cualquier medalla podía elevar. Mientras las semanas pasaban, la misión fue archivada en archivos marcados con la clasificación más alta. Políticos se felicitaban en cámaras secretas, nunca reconociendo públicamente cuán cerca había estado el mundo. Sin embargo, aquellos que habían estado en la cresta sabían la verdad. Habían oído el silencio de 3 segundos estirarse en eternidad. Habían sentido sus pulmones vaciarse mientras la bala volaba. Habían vivido porque una persona rechazó aceptar que los límites eran inmutables.
En la quietud de sus cuarteles, Elena escribió en su cuaderno una vez más. Registró el disparo no como un cuento de heroísmo, sino como una lección en precisión, viento, caída, timín, aliento. Sabía que otros algún día lo estudiarían. Pero para ella, no era leyenda. Era simplemente prueba de que paciencia y cálculo podían contener el fin. Y aunque el mundo fuera permanecía inconsciente, dentro de los salones tranquilos del ejército, susurros crecían más fuertes. El fantasma detuvo la guerra antes de que comenzara. La tormenta de papeleo vino primero, informes postacción apilados alto, estampados con tinta roja que leía, ojo solo. Analistas diseccionaron cada llamada de radio, cada movimiento registrado en forage satelital. Examinaron la geometría de la cresta y la trayectoria que Elena Cruz había trazado en su cuaderno como si las matemáticas mismas pudieran revelar una fórmula secreta. Para ellos, el disparo era una pieza de rompecabezas a catalogar. Para Elena, permanecía lo que siempre había sido, una responsabilidad cumplida en el instante exacto que importaba. Reconocimiento, sin embargo, no podía contenerse en carpetas. Palabra se extendió a través de unidades más rápido de lo que la clasificación podía suprimir. Operadores regresando de la misión llevaban historias, no cuentas sanitizadas, sino recuerdos crudos. Describían el silencio de la cresta, el momento cuando incluso soldados experimentados dudaban de supervivencia y el único informe de un rifle que rompió desesperación. Alrededor de barracones, fogatas y bancos de gimnasio, el cuento creció. Hombres que nunca la habían conocido hablaban su nombre como si hubieran estado a su lado. Fantasma, susurraban, dando a la palabra una reverencia usualmente reservada para camaradas caídos. Dentro de salones de mando, el humor cambió. Oficiales que una vez habían descartado sus cálculos ahora se inclinaban adelante durante briefings, garabateando notas cuando hablaba. Cursos en escuelas de francotiradores agregaron segmentos sobre estratificación atmosférica y predicción de viento cruzado, citando sus datos sin siempre adjuntar su nombre. Su trabajo se extendió incluso cuando la mujer detrás permanecía un fantasma en cuentas oficiales. Sin embargo, la transformación era más visible en el comandante Maddox, donde una vez había cerrado disenso con volumen, ahora pausaba para escuchar. Comenzó invitando a Elena a reuniones de estrategia, no como un pensamiento posterior, sino como una voz igual a la suya. Sorprendió a oficiales más jóvenes, viendo al veterano endurecido deferir en formas sutiles, pidiendo su análisis antes de finalizar movimiento de tropas, solicitando su evaluación en ventanas meteorológicas. El cambio no fue anunciado, pero se sintió. La autoridad de Maddox no había disminuido. Había evolucionado. Ríos, también, alteró. Ya no se llevaba con el orgullo quebradizo de alguien guardando un título. En cambio, se acercó a ella tranquilamente una tarde en el comedor. Pensé que entendía rango largo, admitió, su tenedor ocioso sobre comida intacta. Pero nunca lo entendí como tú. Enséñame. Su petición era genuina, despojada de ego. Elena asintió una vez, y en ese intercambio simple, una rivalidad dio paso a mentorship. Más allá del ejército, las ondas alcanzaron más lejos. Agencias de inteligencia compartieron fragmentos con aliados suficiente para probar que la crisis había sido contenida. Políticos debatieron si liberar detalles para tranquilizar al público o enterrarlos para prevenir pánico. Al final, el secreto ganó. El mundo nunca sabría cuán cerca había estado, al menos no inmediatamente. Pero dentro de los círculos que importaban, aquellos que planeaban guerras, aquellos que las prevenían, la leyenda de una sola bala llevaba peso. Cuando Elena fue convocada al cuartel general semanas después, esperaba otra ronda de debriefs. En cambio, entró en un salón man con uniformes planchados a perfección, banderas drapadas en testimonio silencioso. Maddox se paró en la primera fila, sus hombros cuadrados, su expresión ilegible. Un general dio un paso adelante, medalla en mano, y habló palabras que resonarían más largo que la ceremonia misma por acción por encima, y más allá del deber, por precisión bajo condiciones consideradas imposibles. Sargento de personal Elena Cruz es galardonada con el honor más alto de la nación. La medalla era fría contra su uniforme. Aplausos estallaron,
pero sus ojos escanearon la multitud hasta que encontraron a Maddox. Él asintió una vez, lento y deliberado, el reconocimiento de un comandante que había sido forzado a ver más allá de sus propios límites. Después, reporteros presionaron por comentarios, ansiosos por transformarla en una figura pública. Elena respondió cuidadosamente, siempre redirigiendo elogio al equipo, a los analistas, a aquellos que desmantelaron el misil. No tenía deseo de convertirse en un símbolo, sin embargo entendía que otros necesitaban que lo fuera. Para mujeres que habían sido dichas que no podían soportar la misma presión que hombres, su presencia en ese podio era prueba tallada en acero. En las semanas que siguieron, invitaciones llegaron de a través de las Fuerzas Armadas. Programas de entrenamiento le pidieron lecturar para demostrar la disciplina mental requerida para precisión extrema. Viajó de rangos desérticos a instalaciones forestales llevando su cuaderno maltrecho mostrando a tiradores más jóvenes cómo leer corrientes de aire y distorsión de luz con el mismo respeto que otros reservaban para terreno. Cadetes se inclinaban adelante cuando hablaba, sus plumas rascando furiosamente, ansiosos por aprender el oficio que había detenido catástrofe. Pero Elena nunca les dejó olvidar el peso detrás. Una bala no es solo trayectoria, les dijo. Es consecuencia. Cada cálculo lleva vidas al otro lado. Habló no con floritura, sino con convicción calmada, el tipo que se asentaba en aquellos que escuchaban, más profundo de lo que la adrenalina jamás podía. Mientras tanto, la propia historia de Maddox cambió. En briefings, hablaba menos de fuerza bruta y más de adaptabilidad. Cuando oficiales más jóvenes le preguntaban sobre liderazgo, ya no recitaba lecciones de agresión. En cambio, les contaba sobre la cresta, sobre la página rasgada por la mitad, sobre la mujer que había dudado hasta el momento en que llevó la misión. El peor error, diría, es subestimar capacidad porque no se ve como lo que esperas. La ironía no se perdía en Elena. Nunca había buscado cambiar a Maddox. Solo había hecho su trabajo. Sin embargo, al hacerlo había remodelado no solo a él sino la cultura que orbitaba alrededor de él. Aún así permanecía grounded. Noches la encontraban en rangos tranquilos yaciendo boca abajo bajo luz estelar garabateando nuevos cálculos. Nunca dejó que la medalla embotara su enfoque. Gloria sabía era fugaz. Precisión requería humildad. Su impacto sin embargo perduraba. Manuales tácticos comenzaron refiriendo intervalos fantasma, momentos cuando aire inestable. Brevemente se estabilizaba, permitiendo disparos una vez pensados imposibles. Soldados jóvenes hablaban de esos intervalos como si fueran magia, no matemáticas. Elena sonreía cuando lo oía. Los dejaba creer en mitos y ayudaba a respetar el oficio. Meses después, se paró una vez más en una cresta, esta vez no en guerra, sino en entrenamiento. Un grupo de cadetes yacía boca abajo a su lado, miras alineadas con objetivos distantes. El viento rafagueaba y frustración arrugaba sus frentes mientras disparos derivaban ancho. Elena habló suavemente, guiándolos. Paciencia. El mundo te dirá cuándo disparar. Espera a que se estabilice. Minutos pasaron. Luego, uno por uno, sus rondas comenzaron a golpear hogar. Observando su astonishment, pensó en las lecciones de su padre en la Sierra Nevada, del asentimiento reacio de Maddox, del disparo imposible que había silenciado sirenas. El hilo de todo se tejía en una verdad, los límites de la habilidad humana no eran fijos. Se expandían cuando alguien rechazaba aceptar desestimación como destino. Y así, incluso mientras políticos argumentaban, incluso mientras comandantes debatían doctrina, Elena Cruz vivía su verdad tranquilamente, una soldado cuya cálculo calmado había preservado un mundo al borde, y quien ahora llevaba ese conocimiento adelante, para asegurar que otros estarían listos cuando la historia demandara lo mismo de ellos. Bajo el brillo pálido del amanecer, el mundo parecía engañosamente calmado. En las semanas después del disparo imposible, una extraña quietud descendió sobre las bases avanzadas, como si las montañas mismas desearan enterrar el recuerdo de cuán cerca la humanidad había estado de la destrucción. Sin embargo, para Elena Cruz, calmado nunca había sido simple. Llevaba responsabilidad y llevaba ecos.
Se sentó al borde de un rango semanas después, un tramo de tierra arbustiva elegido para entrenamiento en lugar de combate. La línea de cresta aquí reflejaba el valle donde Olaf había caído, aunque despojado de miedo y consecuencia. Cadetes boca abajo en esteras alineados a su lado, sus rifles apoyados, miras alineadas contra siluetas de cartón puestas lejos en el rango. Se movió entre ellos, tranquila en paso, hablando raramente pero siempre con propósito. No luches contra el viento, le dijo a uno. Léelo. Déjalo terminar su oración antes de interrumpir. Escuchaban, no por su rango, sino por su récord. Rumores habían corrido a través de las filas como fuego salvaje. Se había convertido en algo más grande que un soldado, un ejemplo, una cautela, una historia contada para recordar a la gente que preconcepciones podían matar más cegaramente que balas. Aún así, Elena rechazaba el pedestal. Fundamentaba cada lección no en leyenda sino en disciplina. Precisión, les recordaba, nunca era glamorosa. Era paciencia medida en latidos. En otro lugar, su historia ya había sido cooptada por estrategas y políticos. El informe clasificado circulaba a través de canales seguros, pero extractos se filtraban en debates de política. Algunos generales argumentaban que precisión de largo rango debía ahora convertirse en un pilar central de doctrina. Otros gruñían que una anomalía no debería redefinir guerra. Detrás de puertas cerradas, Maddox luchaba por su legado. En briefings, repetía la verdad. Que músculo y velocidad habían fallado, y que lo que salvó la misión fue cálculo llevado a cabo por alguien que una vez descartó. Cada retelling despojaba otra capa de arrogancia de su voz, remodelándolo como un comandante transformado por humildad. Ríos, una vez reacio a conceder nada, se había convertido en su alumno más ansioso. En tardes cuando el campamento se aquietaba, la buscaba con cuadernos llenos de sus propios garabatos. Preguntaba sobre ángulo de salida, sobre compensación de espejismo, sobre las pequeñas correcciones que parecía hacer sin pensamiento. Elena compartía libremente, pero siempre con la misma advertencia. Puedes aprender las matemáticas. Lo que debes aprender más duro es la paciencia. Él asentía, llevando las palabras como si fueran munición de un tipo diferente. Mientras tanto, gobierno se apresuraba a manejar percepción. La línea oficial enmarcaba la crisis como evitada por operaciones conjuntas sin mención del individuo que había sostenido el gatillo. Sin embargo, el secreto era poroso. Susurros del disparo fantasma se extendían a través de círculos de inteligencia y se filtraban en especulación mediática. Analistas en transmisiones nocturnas debatían si tal hazaña era incluso posible. Oficiales retirados se burlaban de la idea, solo para ser contradichos por colegas que confirmaban tranquilamente, sí, había sucedido. Para Elena, el ruido importaba poco. Regresaba cada día a su rutina, limpiando su rifle, actualizando logs meteorológicos, enseñando. El metal clavado a su pecho acumulaba polvo en un cajón. Reconocimiento era menos importante que preparación. Lo que la mantenía estable era el conocimiento de que no había actuado por reclamo. Había actuado porque alguien tenía que, y había preparado toda su vida para ser esa alguien. Aún así, había noches cuando el recuerdo regresaba sin invitación. Yacería despierta en su litera, el techo tenue arriba, reproduciendo los 3 segundos cuando el mundo parecía contener el aliento. La imagen de Olaf congelado en medio gesto se grababa en su mente. No era orgullo lo que sentía, sino gravedad, el peso de haber terminado una vida para preservar innumerables otras. Las matemáticas habían sido impecables, pero la consecuencia era humana y persistía. Maddox entendía esa carga a su manera. La chequeaba más a menudo ahora, no como comandante subordinada, sino como un hombre que reconocía la soledad de la responsabilidad. Una tarde se unió a ella en el rango, parándose en silencio mientras cadetes luchaban con llamadas de viento. Cuando la sesión terminó, habló tranquilamente. Me diste de vuelta más que a mis hombres, admitió. Me diste de vuelta mi fe en lo que no podía ver. Eso es más difícil de repagar. Ella encontró su mirada, estable como siempre. Entonces repágalo escuchando, no solo a mí, sino a cualquiera que pasarías por alto.
Él asintió, un hombre remodelado por una lección que llevaría a cada puesto de mando que jamás estuviera. De nuevo, mientras meses pasaban, la influencia de Helena se extendía más allá del ejército. Universidades la invitaban a lecturar sobre física aplicada y dinámica atmosférica. Declinaba la mayoría de ofertas, pero ocasionalmente aceptaba parándose ante filas de mentes jóvenes ansiosas por oír cómo la teoría había salvado el mundo. Nunca dramatizaba. Explicaba cizalladura de viento y efecto Coriolis, luego les recordaba ecuaciones no previenen guerra. Gente que las usa con disciplina lo hace. Detrás de escena sus métodos se convirtieron en lectura estándar. Manuales referenciaban sus observaciones como correcciones fantasma, notas al pie que desmentían la gravedad de su origen. Unidades élite solicitaban su presencia para entrenamiento avanzado, y viajaba de desiertos a rangos árticos, traduciendo el lenguaje universal de precisión en cada entorno. A través de todo, permanecía sin cambiar en esencia. Llevaba su trenza de la misma manera que en la cresta. Mantenía sus cuadernos llenos de números que solo ella podía descifrar completamente. Y cuando reclutas preguntaban por qué nunca parecía orgullosa, respondía suavemente. Porque el orgullo nubla el disparo. Y un día tu estabilidad podría ser todo lo que se interponga entre silencio y sirenas. El día finalmente vino cuando fue promovida. Las ceremonias Tide con dignidad tranquila. Maddox se paró a su lado, no como escéptico, sino como defensor, colocando la nueva insignia en su collar. Sargento Maestro Cruz, declaró el general, por redefinir lo posible, y por probar que resolución e intelecto son tan letales como cualquier arma. Aplausos siguieron. Sin embargo, los pensamientos de Helena derivaron de vuelta al valle, al viento llevando polvo, a los pájaros trazando corredores invisibles. Ahí era donde vivía la verdad. En la observación paciente de un mundo que susurraba, si escuchas. Cuando la ceremonia terminó, un privado joven se acercó a ella nerviosamente. Señora, tartamudeó, ¿realmente piensas que una persona puede cambiar la historia con una sola acción? Ella lo estudió un momento, luego respondió, no una persona, una elección. Cualquiera puede hacerla si se prepara. Más tarde, mientras caminaba lejos del salón, la medalla pesada en su pecho, Helena sintió la paradoja de su viaje. Se había convertido en un símbolo. Sin embargo, era aún la misma soldado que prefería silencio a discursos, cálculo a gloria. Su mayor lección no había sido sobre rango o viento o paciencia. Era sobre percepción. Había sido subestimada, descartada, incluso ridiculizada. Y sin embargo, cuando el momento demandó, había estabilizado sus manos y cambiado el curso de naciones. La noche cayó, y las estrellas se iluminaron arriba. Se encontró una vez más en una cresta, rifle acunado, el mundo vasto y frágil alrededor de ella. Respiró profundamente, sintió el ritmo de la tierra en su pecho, y susurró las palabras que su padre le había enseñado hace mucho: precisión es responsabilidad. Sonrió débilmente, sola, pero contenta. La historia podría registrarla como una leyenda, pero ella sabía la verdad. Era simplemente una soldado que había escuchado cuando el mundo demandaba silencio, que había esperado cuando otros se apresuraban y que había jalado el gatillo cuando nadie más podía. Y por eso, el mundo aún giraba. Se burlaron de ella. Dudaron de ella. Intentaron enterrarla bajo su risa, convencidos de que nunca se elevaría por encima del ruido. Pero Helena Cruz no respondió con palabras. Respondió con silencio, con paciencia, con una sola elección que convirtió lo imposible en realidad. Cuando otros se apresuraron, estabilizó su aliento. Cuando la arrogancia cegó el campo de batalla, leyó el viento. Y cuando el mundo se tambaleó al borde del caos, jaló el gatillo que nadie más podía. No era orgullo lo que la guiaba. No era gloria lo que la impulsaba. Era responsabilidad, una creencia de que la precisión es más que habilidad. Es una promesa a aquellos que no pueden defenderse. La llamaron un fantasma, una leyenda, un nombre susurrado en briefings. Pero permaneció lo que siempre había sido, una soldado que rechazó subestimar la fuerza tranquila dentro de sí misma. Y esa es por qué su historia importa.
Porque cada uno de nosotros enfrenta un momento cuando el mundo nos dudará, cuando nos dirán que no pertenecemos, cuando el peso de la expectativa se siente demasiado pesado para soportar. En ese momento, recuerda a Elena. Recuerda que el silencio puede llevar más poder que los gritos, que la paciencia puede sobrevivir a la arrogancia, y que una mano estable puede cambiar el curso de la historia. Esto es más que un cuento de guerra. Es un recordatorio de que las batallas más fuertes a menudo se luchan dentro y las mayores victorias vienen no del orgullo sino de la disciplina. Así que te pregunto ahora, ¿qué harás cuando sea tu turno de enfrentar lo imposible? ¿Te doblarás bajo el peso de la duda o respirarás estable y tomarás tu disparo? Si la historia de Elena te conmovió, si encendió un fuego en ti, no dejes que pare aquí. Comenta abajo. Comparte tus pensamientos. Dinos qué habrías hecho en esa cresta. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, dale like, suscríbete y acompáñanos cada semana. Porque las leyendas no nacen. Se hacen en el silencio por aquellos que se atreven a actuar cuando nadie más.